Mi nombre es Elena dos Santos, tengo 68 años y soy una mujer marcada por el silencio de innumerables batallas que he librado sola, sin testigos ni aplausos, desde que dejé de ser auxiliar de cocina. Me presento ante ustedes, no con la fuerza física que me dio el trabajo de toda una vida, sino con la quietud forzada de quien está a punto de compartir una herida profunda, un relato que revivió la vieja humillación de ser percibida como invisible. Mi piel, curtida por el sol y el esfuerzo, mis manos, gruesas y acostumbradas a sostener el peso de las ollas, ahora temblaban levemente, no por el frío del ambiente, sino por la aprensión y el miedo que me consumían. Entré a ese hospital público, un laberinto de paredes blancas y frías, donde el penetrante y químico olor a desinfectante se aferraba al aire, dominándolo todo, asfixiando cualquier rastro de humanidad. La sala de espera, atestada, vibraba con un murmullo contenido. Un coro de gente hablando en voz baja, pero los ojos desconfiados circulaban como cuchillas silenciosas. Sentí de inmediato la dura y severa jerarquía del lugar, enfermeros y personal deambulaban apurados, sus batas crujientes, mientras los médicos, pulcros y almidonados en sus uniformes, evitaban con deliberada frialdad el contacto visual, como si la mera vista de los pacientes fuese una distracción indigna de su tiempo y estatus. En ese entorno estéril y jerárquico, mi figura, una mujer negra con escasa formación y un cuerpo visiblemente fatigado por años de servicio, se sentía totalmente desplazada, un estorbo que rompía la pulcritud del protocolo. Me moví con la educación y la paciencia que la vida me ha enseñado, pero por dentro cargaba la amarga sensación de un destino repetido, la de ser un alma a la que se le niega tiempo, atención, en esencia, dignidad, a menos que sepa cómo exigir su espacio en un mundo que no fue construido para ella. Cuando por fin me abrieron la puerta de la estrecha sala de consulta, sentí en el ambiente no la promesa de ayuda, sino una clara molestia, como si yo estuviera ocupando un tiempo valioso que debía ser destinado a alguien más importante. El doctor, un hombre joven de rostro inexpresivo y gesto impaciente, apenas levantó la vista de su escritorio al indicar que entrara. Y no ofreció el más mínimo saludo, ni una bienvenida, ni siquiera una pregunta de cortesía. El examen fue una formalidad cruel y acelerada. El médico me revisó con manos rápidas, casi distantes, como si estuviera tocando un objeto y no a un ser humano de carne y hueso. Hizo preguntas cortas, casi monosilábicas, con un tono de voz monótono que transmitía la prisa y el desinterés, un claro mensaje de que mi caso no merecía el más mínimo análisis o compasión. Después de dar un vistazo a los resultados del laboratorio que le entregué, arrugó la hoja de papel de una manera brusca, doblando el informe sin cuidado y metiéndolo en el bolsillo de mi chaqueta con un gesto que era la encarnación de la impaciencia y el descarte. Su boca, casi sin moverse, murmuró una orden seca, sin preámbulos, sin mirarme a los ojos, sin una sola explicación médica: salga ahora mismo. La frase fue dicha con una frialdad cortante que me dejó paralizada. Sintiendo el peso de esa acción en el pecho, no era una recomendación médica, era una clara expulsión. Era la culminación de un proceso que me había tratado como a un bulto que debía ser retirado del consultorio, una declaración silenciosa de que mi cuerpo y mi salud no merecían ni un minuto más de su tiempo, ni una explicación, ni la más mínima muestra de cuidado profesional. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Salí de la sala con el cuerpo rígido y la mente en un torbellino, sintiendo en el bolsillo el papel arrugado del examen, la prueba física de la humillación que acababa de sufrir. La prisa con la que me habían despedido, sin una sola palabra de diagnóstico o consejo, se sentía en mi alma como una bofetada helada. La confusión me abrumaba, alimentada por una punzada de dolor sordo y persistente en el pecho que me había traído hasta allí.
Una molestia que ahora se mezclaba con el antiguo y amargo sabor de la vergüenza de haber sido desechada. Caminé por el pasillo atestado, esquivando a otros pacientes y al personal indiferente, sintiendo que mi rostro, a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, reflejaba la estupefacción y el miedo. El peso del gesto del médico doblar mis resultados y meterlos en mi ropa con esa brusquedad me decía más que cualquier palabra, era el mensaje silencioso, pero brutalmente claro, de que mi vida era insignificante en su escala de prioridades. Al llegar a la parada de autobús, me senté en un banco metálico que ya estaba frío por el sol de la tarde, y el aire, antes cargado de desinfectante, se sentía ahora como un vacío cruel. Las luces de la calle comenzaron a encenderse, y mi reflejo en el cristal de una ventana cercana me mostró una mujer de 68 años, agotada, pero con una expresión de perplejidad que me dolió ver. Revisé de nuevo el bolsillo de mi casaca, tocando el papel. El simple acto de tocar ese examen, ese fragmento de mi verdad, me recordó que la humillación no era un accidente en ese lugar, sino una práctica sistemática diseñada para mantener a gente como yo en su lugar, en el fondo, en la sombra. Me pregunté qué era tan urgente en ese papel para que no pudiera esperar una explicación, o qué había de tan inoportuno en mí para ser tratada con tanto desprecio. Mientras el autobús se movía con su ritmo cansino y lleno de ruidos metálicos por las calles atestadas, la humillación inicial comenzó a transformarse en algo más denso y doloroso. Mis manos, que sostenían el pasamanos de metal frío, temblaban incontrolablemente, y el miedo latente de estar realmente enferma se fusionaba con el viejo y familiar resentimiento de haber sido menospreciada una vez más. Fue un recuerdo punzante, una dolorosa conexión con el pasado, lo que hizo que un nudo se formara en mi garganta, ese mismo nudo que sentí años atrás cuando, siendo aún joven, me negaron la atención médica para mi madre. La justificación entonces había sido igual de cruel. Ella puede esperar, le dijeron, a pesar de su visible sufrimiento. Sentí en ese instante el mismo peso histórico de la injusticia. El patrón se repetía, la vida de una mujer negra mayor, una vida de esfuerzo y sacrificio. Seguía sin valer el tiempo ni la mínima preocupación de la institución médica. Pero, mientras el dolor del pasado y el miedo del presente se fusionaban en mi interior, una semilla diferente comenzó a germinar. No era la resignación, no era solo la pena, sino una ira fría y concentrada, una indignación que se negaba a ser sofocada por la vergüenza. Algo en lo profundo de mi ser, en el núcleo de mi dignidad, se rebelaba, gritando que no iba a permitir que esa negligencia, ese desprecio, me empujara al olvido o a la enfermedad sin luchar. Decidí en ese preciso momento que no volvería a casa en silencio. Mi vida, por humilde que fuera, no valía tampoco. La indignación se había instalado en mí como una energía fría y propulsora, pero el camino a casa, que se hacía cada vez más largo en el autobús, también me dio tiempo para que la duda y el conflicto interno me atacaran con fuerza. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas se mezclaran con el sudor frío que me cubría, producto del miedo que me paralizaba ante la idea de enfrentar a esa institución. Mi mente me recordaba constantemente mi lugar, mis limitaciones. Elena, ¿quién eres tú para exigir algo? Eres una mujer sola, sin contactos, sin estudios. Ellos te tratarán como a una vieja histérica que está buscando problemas. El miedo era un veneno sutil que me decía que exigir explicaciones era una audacia desmedida para alguien de mi condición, y me tentaba a encogerme, a volver a mi pequeño apartamento y a aceptar que la injusticia era simplemente mi destino. La vergüenza de mi propia fragilidad me asediaba, el temor de ser ridiculizada por los médicos, por los guardias de seguridad del hospital, por los mismos pacientes. Sin embargo, cada punzada de dolor en mi pecho, cada recuerdo del rostro indiferente del médico, me recordaba el nudo en la garganta de mi madre cuando fue rechazada.
No podía traicionar esa memoria, el dolor se convirtió en una armadura. Comencé a ensayar en mi cabeza lo que diría, las palabras firmes que usaría, a pesar de que mi voz por dentro era un susurro tembloroso. Mi lucha ya no era solo contra una posible enfermedad, sino contra la tendencia de toda una vida a encogerme, a aceptar el rechazo en silencio. Necesitaba demostrar, primero a mí misma, que mi dignidad no se negociaba por el miedo a parecer una vieja histérica. El camino de vuelta no sería a mi casa, sino al corazón de la injusticia, para enfrentarla. Y así, con el corazón martilleando contra mis costillas, me bajé del autobús en la misma parada de donde había partido, sintiendo que cada paso de vuelta al hospital era una travesía a través de mi propio miedo. La fachada de la institución, con sus grandes ventanales y su imponente estructura, se alzaba ante mí, pareciendo más fría e inexpugnable que nunca, el bastión de la frialdad jerárquica que acababa de vivir. El conflicto externo comenzó de inmediato. Apenas crucé las puertas corredizas, me dirigí a la recepción, pero la primera barrera fue una joven recepcionista, con un uniforme de un blanco inmaculado, que me intentó despachar con un movimiento de mano y una mirada de cansancio estudiado. Señora, ya fue atendida. No podemos atenderla 2 veces el mismo día. Váyase a la casa. Sentí la impaciencia en su tono, el desprecio sutil hacia alguien que se atrevía a romper la fila invisible de su protocolo. Cuando insistí, pidiendo ver a otro médico para revisar el examen, inmediatamente la siguiente barrera se materializó, un guardia de seguridad, con uniforme azul y un rostro de piedra, se interpuso entre nosotras. Sus ojos fijos en mí con una clara advertencia de impaciencia. Los ojos de otros pacientes, que esperaban en la sala, se posaron en mí, algunos con curiosidad, otros con clara irritación por mi atrevimiento. Sentí el sudor frío recorrerme la frente, la vergüenza intentó su último y cruel jalón, pidiéndome que me rindiera y volviera a mi silencio. Pero cada mirada de impaciencia, cada intento de despacharme, encendía más la llama de mi indignación. Esta no era solo una lucha por mi salud, era un acto de resistencia, un grito por el derecho a la humanidad que me habían negado. A pesar de las barreras y de la vergüenza que me quemaba por dentro, mi determinación se había endurecido en una roca inquebrantable, alimentada por el recuerdo de mi madre y la dolorosa certeza de que mi vida había sido tratada como desechable. Superé el miedo a parecer histérica. Ignoré la mirada de fastidio de los recepcionistas y me abrí paso con una calma forzada, pero con una firmeza que nadie esperaba de mí, directamente hacia el pasillo donde se encontraba la oficina principal de la jefatura médica, el corazón administrativo de la indiferencia. Los pasillos, antes llenos de gente, ahora estaban más tranquilos, silenciosos, con una atmósfera que amplificaba el sonido de mis pasos. Un segundo guardia de seguridad intentó detenerme con un gesto brusco, su voz llena de autoridad: «Señora, está prohibido el paso. Si tiene un problema, hable en la recepción». Me detuve, miré al hombre a los ojos, y por primera vez en mi vida, mi voz, aunque baja, no tembló. «Mi problema es urgente y no saldré de aquí hasta que sea atendido», le dije, manteniendo la calma que él no tenía, y antes de que pudiera responder, seguí caminando. La oficina de la jefatura era una puerta de madera oscura, contrastando con el blanco monótono del hospital. Llamé con 3 golpes secos y, sin esperar la invitación, la abrí y entré, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas, una mezcla de terror y audacia. El ambiente dentro era más cálido que el resto del hospital, con iluminación suave, sillones de cuero y un olor a café caro, un mundo de confort aislado de la miseria del hospital. El hombre detrás del gran escritorio, el coordinador médico, levantó la cabeza con una expresión de extrema irritación al verme. Había invadido su santuario de tranquilidad,
y su rostro me mostró una mezcla de sorpresa e intensa molestia por mi atrevimiento. El doctor coordinador, confrontado de repente con la audacia de una mujer que había sido tratada como una don nadie, mantuvo su expresión de molestia inicial, pero la firmeza en mi voz, la urgencia con la que había depositado el examen en su escritorio, lo forzó a reaccionar. Me miró de arriba abajo, evaluando, midiendo si valía la pena llamar a seguridad o si era más fácil despacharme rápidamente para volver a su café y a su paz. Su ceño se frunció por la irritación, su mano se movió para tomar el teléfono, pero el miedo a un escándalo en su oficina, que lo obligaría a lidiar con el lado más feo y desordenado del hospital, lo detuvo. Finalmente, con un suspiro audible y cargado de superioridad, deslizó la mano, tomó el papel que yo había puesto en su escritorio y se dispuso a leerlo, asumiendo, supongo, que se trataba de alguna queja trivial o de un capricho de paciente. El silencio en la oficina se hizo denso, roto solo por el murmullo lejano de los parlantes del hospital. Observé su rostro con una calma interna que me sorprendía, esperando su reacción. Sus ojos, que al principio se movían por el papel con una distracción superficial, se detuvieron abruptamente en la sección de resultados. El gesto de su boca se congeló. Vi cómo su expresión, antes de fastidio, se transformó lentamente, imperceptiblemente al principio, pero luego con una claridad escalofriante, en una palidez que le borró el color del rostro. Se inclinó sobre el papel, como si el tipo de letra fuese demasiado pequeño o el número demasiado grande para creer. Había encontrado la urgencia que el otro médico había ignorado. En ese instante, el tiempo pareció detenerse en la oficina. El doctor coordinador, un hombre que parecía inmutable en su burbuja de confort, se quedó inmóvil, con el examen en la mano, y su palidez se acentuó a medida que sus ojos revisaban de nuevo las cifras y los comentarios en la hoja. Su irritación inicial había desaparecido, reemplazada por una alarma evidente. Vi en su mirada no compasión, sino el miedo de un profesional que se da cuenta de que ha cometido un error grave, un error que podría costar una vida y, más importante para él, una carrera. El silencio de la oficina se rompió cuando él, de repente, se puso de pie, su silla rasgando el piso con un ruido seco. Esto es urgente, logró articular, su voz ahora tensa, llena de una preocupación que no era por mí, sino por la gravedad de la situación que estaba a punto de explotar en sus manos. El doctor que la atendió, ¿qué le dijo?, preguntó, con la voz ahogada. Me echó, doctor. Me dijo que saliera ahora mismo y se metió el examen en el bolsillo de mi chaqueta sin mirarme, respondí, sin una pizca de emoción, sin dejar que mi voz se quebrara por la rabia. La noticia era demasiado seria para el melodrama. El coordinador inmediatamente tomó el teléfono, su mano temblaba, no por la mía, sino por la suya, y marcó una extensión. La sala se llenó de repente con la voz de mando del doctor, que exigía la presencia inmediata del médico que me había atendido. En ese momento, la jerarquía del hospital se quebró por un segundo, la vida que habían tratado de ignorar se impuso, y todos fueron obligados a ver lo que habían intentado borrar, mi presencia, mi humanidad, y el hecho irrefutable de que yo era un ser humano con una emergencia médica real. La pequeña sala se convirtió en un centro de comando improvisado, pero el ambiente era ahora tenso, cargado de la alarma que solo un error médico grave puede generar. El coordinador, que minutos antes había exhibido indiferencia, se movía ahora con una prisa frenética, dando órdenes por teléfono y pidiendo que se preparara una sala de urgencias. Su prisa, sin embargo, no era un acto de bondad, sino el pánico de alguien que intenta contener las consecuencias de una negligencia grave. Intentaba salvar su prestigio, no mi vida, pero el efecto era el mismo. El médico que me había despedido llegó poco después,
con el rostro blanco y los ojos abiertos por el terror, al ser confrontado por la jefatura y al ver el examen en las manos del coordinador. No necesito palabras, la verdad estaba allí, visible en el papel. El riesgo grave que me habían ignorado. El tiempo precioso que habían desperdiciado. El coordinador lo miró con furia, susurrándole algo que no pude escuchar, pero cuyo tono era una sentencia. La sala quedó en un silencio sepulcral, con los ojos del joven médico fijos en mí, ya no con indiferencia, sino con una mezcla de pánico y vergüenza. En ese instante, mi corazón, aunque todavía acelerado por el miedo, sintió una punzada de algo parecido a la victoria. Ellos fueron obligados a ver. Fui obligada a existir. Mi voz, antes un murmullo de súplica, se había convertido en un grito que el sistema ya no podía ignorar. Finalmente, la jefa de enfermería, una mujer de mediana edad con una expresión severa, entró en la sala con una silla de ruedas. Su actitud era de seriedad profesional, no de calidez, pero era un trato que no había tenido antes. Me sentaron en la silla de ruedas, y la misma mujer que me había evitado en el pasillo me llevó a una sala de urgencias. El contraste con la recepción helada que tuve antes era absoluto. Ahora no era una molestia, sino una prioridad, empujada por los pasillos con urgencia, y el médico que me había descartado ahora me seguía, su rostro pálido y sus ojos fijos en el suelo, obligado a presenciar las consecuencias de su negligencia. Sentí el peso de su humillación, la manera en que el sistema, que él había usado para rechazarme, ahora lo castigaba por el error. No sentí alegría, sino una profunda y agotadora resignación. Todo ese dolor, toda esa humillación, se pudo haber evitado con solo una mirada, con un solo minuto de atención humana. En la sala de urgencias, fui atendida de inmediato por un equipo médico completo. Fui conectada a monitores, y mi cuerpo, cansado y simple, fue vestido con una bata de hospital. La enfermera que me asistió, una mujer con ojos cálidos, me miró con una compasión genuina. «Señora Elena, vamos a cuidarla. Ahora está a salvo», me dijo. Su voz era el primer toque de humanidad que recibía en el hospital. Mientras los médicos comenzaban a trabajar, sentí la adrenalina bajar. La lucha había terminado, pero no la batalla. Mi dignidad se había salvado, pero ahora tenía que luchar por mi vida. Mi vida, antes de esta noche brutal, había sido una larga sucesión de días marcados por el sacrificio silencioso, la rutina y el esfuerzo. Mi pasado es simple, sin grandes títulos o fortunas, pero forjado en la dignidad de quien se niega a doblegarse. Solo terminé la enseñanza media de forma incompleta, y pasé la mayor parte de mi vida trabajando como auxiliar de cocina, un oficio que me dio manos fuertes y un cuerpo que se acostumbró a soportar el calor de las estufas y el frío de las cámaras frigoríficas. El peso de mi existencia nunca fue un secreto, siempre fui consciente de mi lugar en el mundo. Un lugar en la base de la pirámide, donde la exigencia era audacia y el silencio una obligación. El mayor dolor de mi vida fue ver cómo mi madre, una mujer que también había trabajado toda su vida sin descanso, había sido rechazada por el sistema médico en sus últimos días, con el mismo desdén con el que el médico me había tratado a mí. Su muerte me dejó una cicatriz profunda, la certeza de que la dignidad se evaporaba cuando la utilidad terminaba. Por eso, al ser conectada a los monitores del hospital, sentí que la historia se repetía de una manera cruel. La urgencia de mi diagnóstico, una arritmia grave que había sido ignorada, era solo una capa de mi lucha, la otra era el viejo fantasma de la invisibilidad que me perseguía. Al mirar mi propia imagen reflejada en el monitor de la sala de urgencias, rodeada de tecnología y gente que ahora trabajaba frenéticamente para salvarme, recordé la fuerza de mi madre. La lucha en la oficina no había sido por mi vida biológica, sino por mi derecho a ser vista,
a ser considerada un ser humano que merecía atención. A medida que el equipo médico trabajaba con una intensidad que contrastaba con la indiferencia inicial, mi mente vagó hacia el pasado reciente, intentando dar contexto a la arritmia que me había traído hasta allí. Recordé la jubilación, un pequeño y merecido descanso que no me libró del todo del trabajo, pues complementaba mis ingresos haciendo galletas caseras para vender. El dinero nunca fue abundante, pero mi pequeño apartamento era mi refugio, mi santuario. Mi hijo, Ricardo, era mi única familia cercana, un joven honesto y trabajador que se desvivía por mí. Pero Ricardo no estaba allí en el hospital, estaba a 3 horas de distancia, trabajando en el turno de noche en una fábrica, y yo no había querido preocuparlo. Siempre fui de las que prefieren cargar con los problemas solas, sin ser un peso para los demás. La arritmia, sin embargo, había comenzado a intensificarse después de la boda de mi sobrina, la hija de mi hermana más cercana, una ceremonia donde, a pesar de mi vestido simple, sentí la calidez de mi familia. Recuerdo a mi nieta, la pequeña Lucía, que siempre me miraba con la admiración pura de una niña, corriendo hacia mí, abrazándome con la fuerza de un lazo inquebrantable. Ella era el único personaje vulnerable en esta historia, la que me recordaba por qué valía la pena vivir, la que me veía con los ojos que el sistema había olvidado. En ese momento, en la cama de urgencias, sentí que mi lucha no era solo por mí, era por Lucía, para enseñarle que la dignidad no se hereda, sino que se conquista a gritos. El médico coordinador volvió a aparecer en la sala de urgencias. Su rostro todavía marcado por la alarma y la tensión, pero ahora su actitud era de extremo profesionalismo. Se acercó a mi cama con una carpeta en la mano. Su voz había perdido todo rastro de la indiferencia inicial, y me explicó mi condición con detalles técnicos, pero con una claridad que me hizo entender la gravedad de la arritmia y el riesgo que había corrido. Sentí su miedo, no a mi muerte, sino a la exposición de su error, a la mancha en el historial del hospital. Y esa comprensión me dio una frialdad sorprendente. Él estaba allí no por compasión, sino por protocolo y autoconservación, y yo lo usaría. Le pedí, con una calma que me sorprendía, que me trajera los resultados originales de mi examen, los mismos que habían sido arrugados y descartados en mi bolsillo. El médico lo hizo inmediatamente, con un gesto de sumisión que me recordó que yo, a pesar de mi ropa simple y mi condición humilde, ahora tenía el control de la situación. Observé el papel, las cifras hablaban por sí mismas, el riesgo era inminente, y el descarte inicial del otro médico había sido una negligencia criminal. Le dije al coordinador, con una voz firme y pausada, que, aunque apreciaba la atención tardía, yo no iba a olvidar cómo me habían tratado, ni cómo habían puesto en riesgo mi vida. Le hice saber, sin una sola amenaza, que yo tenía mi propia historia, mi propia memoria, y que la verdad saldría a la luz. Mientras me preparaban para una serie de procedimientos de emergencia, la jefa de enfermería, la misma que me había llevado en la silla de ruedas, regresó a mi lado. Su expresión era ahora de una humanidad genuina, y me habló con un tono de voz bajo, como si estuviera compartiendo un secreto. Señora Elena, lamento mucho cómo la trataron. Yo estuve en la misma situación con mi padre hace unos años. Vi el desdén en los ojos de los médicos, la misma indiferencia. Me confesó, una aliada silenciosa en ese ambiente hostil. Sus palabras crearon un vínculo emocional instantáneo, un reconocimiento de que no estaba sola en esa batalla contra la indiferencia del sistema. Le pregunté por el joven médico que me había despedido. Su rostro se oscureció. Está en la oficina del coordinador. Va a ser suspendido, señora. No es la primera vez que hace esto. Cree que ciertas vidas no merecen su tiempo. Su frase confirmó la realidad de la injusticia,
Mi vida había sido descartada no por error, sino por un juicio de valor cruel. Le pedí a la jefa de enfermería que no lo castigaran sin antes darme una explicación. Sentí que la venganza no era mi objetivo, mi meta era la dignidad. Yo quería que él entendiera que la vida de una auxiliar de cocina jubilada, de una mujer negra con manos fuertes, valía tanto como la de cualquier otro. Mi lucha no se detuvo en el hospital, se extendió a mi comunidad, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa. Me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento,
se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir,
donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa. Me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él,
que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad,
por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa. Me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia.
El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón,
con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. Mi activismo se extendió más allá del hospital, transformando mi pequeño apartamento en un centro de apoyo y orientación para mujeres que habían sido silenciadas. Ellas venían a mí con sus historias de desprecio, de negligencia, de humillación, y yo las escuchaba con la calma de la razón, con la certeza de mi dignidad. Les enseñaba a no tener miedo de exigir explicaciones, a entender sus exámenes y a no aceptar el silencio. El conocimiento se convirtió en la armadura más fuerte contra la indiferencia. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. Mi hijo, Ricardo, al ver mi dedicación, se unió a mi causa. Me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. Él, que antes estaba enconchado en su vida de trabajo, se había convertido en un aliado. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El conflicto interno, sin embargo, regresaba en forma de noches sin dormir, donde revivía el momento en que el médico me había arrojado el examen en el bolsillo. Sentía la humillación, la vergüenza, el miedo. Pero, en lugar de enconcharme en el silencio, usaba esa memoria como un motor. Mi terapia, que el hospital me había ofrecido como parte del seguimiento, se convirtió en un espacio seguro para confrontar el trauma. La psicóloga, una mujer cálida y atenta, me dijo que mi lucha en la oficina del coordinador había sido un acto de resistencia, un grito por la dignidad que se me había negado. Me explicó que mi arritmia no era solo una enfermedad física, sino el síntoma de años de silencio, de la rabia acumulada por las injusticias. Entendí que la sanación era un proceso, no un evento, y que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi vida, antes marcada por el miedo, se había transformado en un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La resolución de mi historia no fue un final feliz de cuento de hadas, sino una victoria de la dignidad sobre la indiferencia. Mi corazón, ahora bajo un seguimiento riguroso y con la medicación adecuada, se había estabilizado, y la amenaza de la arritmia se había disipado. Pero la verdadera curación no vino de la medicina, sino de la certeza de que mi vida valía. Volví a casa con la declaración formal del hospital, un papel que, para mí, era más valioso que cualquier riqueza, la prueba de que el sistema se había rendido ante mi dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había conquistado no solo un derecho, sino un espacio donde mi voz no podía ser borrada. Mi lucha no había sido solo por mi vida, sino por la generación de mi nieta, Lucía, para que no tuvieran que pasar por el mismo desprecio. Me había transformado de una auxiliar de cocina jubilada a una activista por la dignidad, y mi experiencia se había convertido en una herramienta de lucha, un testimonio de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. El silencio se había roto, y mi vida, antes marcada por la resignación, se había transformado en un faro de esperanza. El impacto de mi lucha resonó mucho más allá de las paredes del hospital. Meses después, mi grupo comunitario se convirtió en una organización formal, con el apoyo de abogados y profesionales de la salud que se unieron a nuestra causa. Mi historia, contada con la calma de la razón, se convirtió en un caso de estudio en el hospital, una lección para los jóvenes médicos. El médico coordinador, en un gesto de redención, se convirtió en un aliado, y mi voz, la de una mujer mayor con manos fuertes, se escuchó en conferencias y seminarios. Descubrí que mi coraje no era solo mío, sino semilla, y que la dignidad se contagia. Hoy, ayudo a otras mujeres a no aceptar el silenciamiento, a exigir explicaciones, a comprender sus exámenes y a reclamar cuando son tratadas con desdén. Mi vida es un testimonio de que la dignidad se conquista a gritos. Mi vida, antes marcada por la humildad y el silencio, ahora se desarrollaba bajo el amparo de la dignidad conquistada. Ya no era la mujer que se encogía, sino la que exigía respeto, y esa transformación no solo me sanó, sino que me dio un propósito. Mis manos, que antes sostenían sartenes y ollas, ahora sostenían folletos y documentos legales, armas en la lucha por la dignidad. Mi hijo, Ricardo, se convirtió en mi aliado más fiel, mi apoyo incondicional, el motor de mi lucha. Él, al ver mi transformación, se unió a mi causa, me ayudó a organizar la información, a difundir el mensaje. La lucha había sanado mi corazón, no solo físicamente, sino emocionalmente. El recuerdo de mi madre, su rechazo, se había convertido en mi motor, y la memoria de su humillación, en una promesa de que ninguna otra mujer en mi comunidad volvería a ser tratada como invisible. Mi lucha no era solo por mi vida, sino por la dignidad, por el derecho a ser vista, a ser considerada un ser humano que merecía respeto. El futuro, antes un vacío, se había llenado de esperanza. Mi salud, bajo control, me recordó que la vida me había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para luchar. Mi nieta, Lucía, crecía con la certeza de que su abuela era una mujer que se había negado a ser invisible. Ella, con su inocencia, me recordaba que la dignidad no se hereda, sino que se conquista a gritos. Mi vida es un testimonio de que ninguna mujer negra debe ser tratada como invisible, y que la dignidad comienza cuando alguien se niega a salir en silencio. Mi lucha había trascendido mi propia vida, se había convertido en una semilla de esperanza. Mi vida es ahora una sinfonía de resistencia y dignidad, una melodía que resuena en cada mujer que encuentra su voz. El hospital, antes un lugar de frialdad, ahora es un espacio de respeto, gracias a los cambios que mi lucha provocó. Y yo, Elena dos Santos,
una auxiliar de cocina jubilada, me convierto en un recordatorio constante de que la voz del humilde puede doblegar al poderoso. La arritmia, el desprecio, la humillación, todo se convirtió en un motor de cambio. Una lección de que la dignidad se conquista día a día, con cada batalla ganada. Mi corazón, antes un tambor de miedo, ahora late con la calma de la razón, con la certeza de mi valor. No busqué la venganza, busqué la justicia y la dignidad, y las encontré. Mi epílogo no es un final, sino un comienzo. Hoy, ayudo a otras señoras a no aceptar el silenciamiento, a exigir explicaciones, a comprender sus exámenes y a reclamar cuando son tratadas con desdén. Descubrí que mi coraje no era solo mío, sino semilla. Y volví a casa con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Yo no era más aquella mujer que aceptaba ser empujada para el fondo de la fila. Pregunta reflexiva: ¿han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.